¿Cuál es la cantidad que pensaba recibir el Gobierno de Canarias de la reserva de eficacia del Ministerio de Vivienda en el año 2010? Siento no decirle una cantidad, porque usted sabe que al fondo de eficacia no se llega por cantidades, sino por cumplimiento y por pasar o superar los objetivos previstos. Ha explicado usted que no hay una cantidad determinada. Entonces le pregunto que por qué en el pleno anterior del día 28 de septiembre habló usted, dentro de una pregunta que le hicieron desde Coalición Canaria, del fondo de la reserva de eficacia, que llamó usted fondo por un lapsus, entiendo, y habló de que realmente no podían cumplir con las cuestiones que tenían previstas dentro de vivienda, tanto acciones como financiación, porque dependían de este recorte. Habló usted específicamente de este recorte. Y sabe usted, tal como ha dicho, que en la cláusula quinta de lo que es el convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Consejería del Gobierno de Canarias, se habla de esas especificidades, las derivadas de emergencia y situaciones de catástrofe en la parte relacionada con vivienda y de lo que resulte del buen cumplimiento, eficaz cumplimiento de la consejería. Por tanto, no podía usted saber cuál era la cantidad, porque depende de lo que se gaste para esa recuperación de esas viviendas que puedan darse, y de hecho se dan con mucha frecuencia, de lo que las otras comunidades autónomas también den como eficaz cumplimiento, igual que puede pasar en la de Canarias. Por tanto, aquí sí que me preocupa que, desde luego, usted recordó específicamente que contaba con esas partidas y entiendo, como ha reconocido usted misma hoy, que no puede contar con esas ayudas. Por tanto, sí que le planteamos desde el Grupo Socialista que no siga usted enredando, dando cantidades equivocadas, hablando de unas expectativas que no son reales, como en este caso la que usted hablaba de esta reserva de eficacia, porque habló usted en el pleno anterior, por poner solamente un ejemplo, de que en Gran Canaria se habían invertido 117 millones de euros en el 2009, cuando realmente son 123 millones de euros para toda Canarias. Por tanto, mire el acta de ese pleno y además volver a insistirle en que no siga usted enredando, porque nos da la sensación de que lo que pretende usted es aplicar los fondos que vienen del Ministerio, no aplicar los que vienen, los que pone el propio Gobierno de Canarias, que seguimos sin saber dónde están esa cantidad de casas, las 12.000 viviendas, las 10.000 viviendas, las 2.000 viviendas que eran para pasar de renta libre a protegida. Y señora, solamente decirle que, señora consejera, que esto parece más el cuento de la lechera. Usted planifica, determina con lo que no tiene y además no es suyo, y resulta que al final se descubre todo y se rompe el cántaro. La pena es que las viviendas, las expectativas sobre las mismas con las que usted juega no son suyas, son de la población canaria. Seguramente se lo tendré que explicar con un ejemplo más práctico para que pueda entender que yo, desde luego, no solo no enredo, sino que digo las cosas desde luego como son. El fondo de eficacia supone, sabe usted, señora Guerra, el 20% del Plan Estatal de Vivienda. Y ese fondo de eficacia, al que Canarias ha tenido la inmensísima suerte de acceder en los últimos años, porque somos la comunidad más efectiva a la hora de aplicar el Plan Canario de Vivienda. Yo le daba un dato de que el año pasado, por ejemplo, nos correspondieron 27 millones de euros. Ese fondo de eficacia se reparte normalmente en el mes de septiembre. Desde el mes de julio, en los días 2 y 6 de julio, esta comunidad dirige a la ministra de Vivienda cuáles son nuestros objetivos superados y cuáles son los objetivos que necesitamos, desde luego, en ese fondo de eficacia. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando en el pleno mes de agosto, y sin contar con las comunidades, la ministra dice varias cosas. La primera, elimina ese 20% el fondo de eficacia. La segunda, elimina la cantidad de dinero que se da a las personas que ganan menos de 10.000 euros al año para poder comprar una vivienda protegida. Y la tercera, y le voy al ejemplo práctico del que le hablaba. Hay un Real Decreto que sabe usted que vence el 31 de diciembre de este año, por el que las personas que tienen viviendas libres pueden convertirlas en viviendas protegidas. El Gobierno de España, a través de su plan estatal y con el plan de Canarias, daría 250 euros por metro cuadrado a cada una de esas viviendas. Y el Gobierno de Canarias, a través de su plan de Canarias, daría 4.000 euros por cada una de esas viviendas. Pues bien, señora Guerra, los 250 euros por metro cuadrado de cada una de esas viviendas, que son ya más de 1.300 las solicitudes que tenemos en Canarias, pudieran verse hoy, estoy a la espera de la bilateral con la ministra, en peligro de quedarse solo con los 4.000 euros que sí le aportaría el Gobierno de Canarias. ¿Entiende usted por qué es tan importante y por qué es tan grave que a mitad de partido se cambien las reglas de juego? Porque está bien que eso pudiera parecer o padecerse en el 2011, pero no en pleno 2010, cuando hemos superado los objetivos y tenemos mucha más demanda de la población, sobre todo, como le digo, en esta parte, de cambiar viviendas libres por viviendas protegidas.
¿Por qué el Gobierno no buscó todas las alternativas posibles para evitar el pago de la indemnización de Montaña Rayada, que ascendió a 33 millones de euros? Como aclaré en esta Cámara y muy especialmente a su señoría en mi comparecencia a petición propia en noviembre del pasado año, este Gobierno, aunque realizó varias gestiones, no tuvo alternativa alguna al pago de la indemnización por desclasificación del suelo de Montaña Rayada, que el Tribunal consideró acordada por la entonces CUMAC en el año 1990, una vez compelido por notificaciones de 9 de marzo del año pasado al cumplimiento del pago indemnizatorio dispuesto por auto del 28 de noviembre del 2006. Este grupo, señor consejero, tiene claro que en este caso el Gobierno no ha cumplido con su obligación. No sabemos bien si es por desidia, por dejación, por conchaveo o por toda la vez. Este Gobierno ha pagado en tiempo de crisis la cantidad de 33 millones de euros a costa y en detrimento de servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y servicios sociales. Hoy, señor consejero, debe explicar por qué no se interpuso el recurso de revisión cuando se conoció la sentencia 19 de junio del 2002 o la sentencia de 10 de febrero del 2003, por las cuales los terrenos objetos de litigio adquirían la calificación de urbanizables no programados, dejando sin efecto la ejecución de la sentencia, el objeto de la ejecución de la sentencia 17 de febrero del 94, que solo mandataba precisamente a la calificación de urbanizables no programados. ¿Qué se hubiese conseguido con la interposición de este recurso? Señor consejero, parar, interrumpir la ejecución, es decir, evitar el pago de los 33 millones de euros por una propiedad que solo costó, escuchen bien, 55.000 euros, estando delante de un supuesto de enriquecimiento injusto de libro. Si no tiene la sentencia, yo las tengo y con gusto que se las entrego. En los 561 folios que su Gobierno remitió a este grupo, a instancia nuestra, sobre el expediente de Montaña Rayada, no consta ni la interposición de recurso de revisión, ni consta ni siquiera un informe sobre la viabilidad o no de la interposición de este recurso. No obstante, en el supuesto que se hubiese tenido que pagar, primero, no consta lo del recurso de revisión y en el supuesto que se hubiese tenido que pagar, ¿por qué, señor consejero, no se utilizó la prerrogativa prevista en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, artículo 106, apartado 4, que permitía el fraccionamiento de pago? No solo su afirmación carece de fundamento, sino que no es que raye la temeridad, sino que es un ejemplo claro de temeridad. Porque usted, señoría, no solo ya no se ha releído la profusión que hice de este asunto en la comparecencia que hice, sino que además interpreta la norma a su antojo. Le conviene que recuerde usted el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción, donde se establece la única posibilidad de revisar sentencias firmes, y que le recuerdo que solamente pueden ser revisadas si después de pronunciadas se recobraren documentos decisivos no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiera dictado, caso que no es aquí. Si hubiera recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse aquella ignoraba una de las partes haber sido reconocido y declarado falso o cuya falsedad se reconociese o declarase después, que tampoco se da aquí. Si, habiéndose dictado en virtud de prueba testificar, los testigos hubieran sido condenados por falso testimonio, dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia, que tampoco se ha dado aquí. Y si se hubiera dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta, que tampoco se ha aprobado aquí. Por tanto, señoría, no diga disparates, no cabe ningún recurso en este momento, ni a este Gobierno le ha cabido ningún recurso. Este Gobierno sí hizo gestiones para intentar acordar con la parte otro tipo de compensaciones, pero la parte, con 6 resoluciones judiciales a su favor, evidentemente rechazó cualquier intento del Gobierno de no pagar esta cantidad y de hacer otra cosa. Y sabe además de cuándo tuvo la posibilidad el Gobierno de haber hecho un acuerdo, pues en el año 2000, pero en el año 2000 un técnico, por cierto,
muy idealizado por ustedes, hizo un informe diciendo que eso era imposible, porque entre otras cosas ese suelo no era objeto de indemnización porque era un suelo no urbanizable no programado, y además solicitó la inejecución de sentencia. ¿Qué opinión tiene el Gobierno de Canarias sobre las nuevas sentencias del Tribunal Superior de Justicia anulando las licencias de TDT? No añaden nada nuevo a las sentencias que ya conocíamos que anulaban. Yo creo que una sentencia más negativa para el Gobierno sí añade algo nuevo, que es la mala gestión que ha hecho el Gobierno alrededor de la concesión de esas licencias. Dicho eso, al inicio de esta legislatura tuvimos aquí un debate donde el Grupo Parlamentario Socialista planteó que lo esencial en la concesión de licencias siempre es la protección de la pluralidad informativa. Que en segundo lugar es muy importante en la concesión de licencias también el fomentar el negocio audiovisual. Y en tercer lugar, que había que respetar la legalidad. Y les advertimos a ustedes, y está en el diario de sesiones, que las decisiones que ustedes habían tomado iba a traer como consecuencia un conjunto de sentencias negativas. Desde ese momento hasta ahora, el Gobierno ha tenido una cascada de sentencias que no ponen en mala posición no solo a los que no tuvieron las licencias, sino también ponen en mala posición a aquellos que, detentándolas en estos momentos, tienen una enorme inseguridad y, desde luego, unos y otros es posible que pudieran ser en cualquier momento indemnizados cuando acaben estos procedimientos. Por lo tanto, desgraciadamente, teníamos razón desde el Grupo Parlamentario Socialista. Los hechos y los tribunales han venido dando sistemáticamente la razón. Pero aprovecho esta intervención y esta pregunta para decirles que lo mismo les va a pasar con el procedimiento que han puesto en marcha para las concesiones de las radios digitales. Tiene el mismo camino y va a tener las mismas sentencias, porque de nuevo ustedes han incumplido leyes, han incumplido normativas europeas, no les preocupa la pluralidad informativa. Lo que sí les preocupa mucho a ustedes es el control de la información. Son un gobierno con miedo a la libertad, con miedo al control de la información. Y por lo tanto, lo que tratan es de controlar las licencias y el que venga detrás que arree si estas licencias también de radio son declaradas ilegales. Mire, en esta disparate que tiene el Gobierno, el otro día decía el señor Soria que había que cumplir la sentencia. Claro, lo que pasa es que el señor Soria cambia de principio según sea el día de las elecciones o se vayan a aprobar algunos presupuestos. Y el señor Rivero decía lo contrario. En todo caso, hay una cascada de sentencias y ustedes han incumplido y han puesto en peligro todo el sistema informativo en Canarias, tanto de radio como de televisión. Hay 9 sentencias hasta el momento, de esas 9, 2 son favorables a la Comunidad Autónoma de Canarias y las 7 tienen la misma causa por la cual el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia se realiza, y es simplemente que el informe que da causa a la toma de la decisión es un informe externalizado. Y ese tema creo que lo hemos comentado en algunas ocasiones en esta Cámara, lo hicimos creo que en comparecencias a las que usted se ha referido, y por tanto lo que nosotros defendemos desde el punto de vista general es que las asistencias técnicas para cualquier tipo de concurso o contratación pueden externalizarse cuando no se cuenta con los recursos necesarios para hacerlo en el seno de la propia Administración autonómica. Eso como principio de contratación. Y ese tema lo vamos a defender aquí y lo vamos a defender ante el Tribunal Supremo, como hemos hecho en relación con las sentencias recaídas. En cualquier caso, debe usted saber que en caso de que finalmente la posición de la Sala del Contencioso Administrativo de Las Palmas se mantuviera, en cualquier caso, lo que ordena es la retroacción de las actuaciones hasta el momento de la evaluación de los distintos aspirantes que resultaron adjudicatarios, en primer lugar de concesiones, ahora de licencias o autorizaciones en función de la nueva normativa.